Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pongámonos en pie, hermanos, por un momento. Pongámonos en pie en esta hora, y por un momento especial yo le voy a invitar para que glorifique el nombre de Dios. Estamos a punto de terminar esta bendición, estamos en esta recta final, pero por un momento glorifique su nombre, dígale cuánto le ama, cuánto anhela recibir esa palabra bendita de parte de Dios en esta oportunidad. Alábelo, hermano, dígale cuánto le ama, dígale cuánto le necesita, diga gloria a Dios, gloria a Cristo por este privilegio tan hermoso que nos regala de poder estar acá en su presencia. Amén. Saluda al que tiene a la par, si está dormido, dígale hermano o hermana, Dios te bendiga. Salúdelo, dígale, hemos llegado hasta acá de acuerdo a las múltiples misericordias de Dios. Amén. No porque seamos mejores que los demás, sino porque Dios tiene misericordia de nosotros. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Damos gloria a aquel que vive y permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Así, en esa actitud de reverencia, le voy a invitar para que abra su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Queremos leer 2 versículos del capítulo número 1. Estaremos dando lectura a los versículos 8 y 9. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, y leeremos de este capítulo 1, versículo 8 y 9. ¿Ya lo tiene, mi hermano? Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre, gloria a Dios, por los siglos de los siglos, Señor. A ti la gloria, aleluya. Dice su bendita palabra, capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 9: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Oramos. Padre eterno que estás en el cielo, Señor de gloria, santificado eres tú. Señor, aquí estamos necesitados de ti, mi Dios, anhelando que tú puedas hablar a nuestras vidas, que tú puedas traer ese refrigerio sólido, esa palabra que nutra nuestras vidas, Señor. Aquí estamos, Dios, realizando este ejercicio espiritual de congregarnos, de la búsqueda intensa contigo, mi Dios, porque sabemos que es menester estar acá, habitando bajo tus alas, bajo tu cobertura, unánime, Señor, en esta bendición, porque no sabemos, Señor, si en este momento el que ha de venir vendrá, como dice tu palabra, y no tardará. Pero hay de aquellos que pongan por tardanza tu venida. Señor, aquí estamos, Señor, necesitados de ti, necesitados de tu gracia. Padre, bendice tu palabra, que esa palabra pueda hallar tierra fértil en nuestros corazones para poder florecer y para poder llevarla a la práctica. Bendícenos en este momento que vamos a meditar en ella, para poder estar atentos, Señor.
quite todo cansancio, quite toda fatiga física, todo cansancio del cuerpo, Señor, que podamos al mensaje de tu palabra. Lo pedimos y lo recibimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sentémonos, hermanos amados, por un momento. Quiero que podamos estar atentos. Estamos conscientes, hermanos y sabedores, que de alguna u otra manera en esta recta final de esta actividad y el cansancio se siente, pero voy a tratar de ser lo más breve posible y quiero que con la ayuda del Señor y a través de estos dos versículos que hemos leído en esta ocasión, estemos meditando bajo el tema testigos de Cristo. Testigos de Cristo. Yo no sé cuántos de los que están acá son testigos de Jesucristo. Aleluya. Cuando me refiero a esta palabra testigo, tenemos que dar por sentado que es una persona que da testimonio, una persona que atestigua, que declara, que da testimonio de algo que ha presenciado, de algo que ha visto. Por eso es que es menester también el poder hacer una diferencia entre los testigos oculares, como lo llama el Evangelio de Lucas, capítulo número 1, a aquellas personas, discípulos y apóstoles que presenciaron con sus ojos, que pudieron experimentar la enorme bendición, el enorme privilegio de poder ver la vida de Jesús, de poder ver su ministerio, de poder contemplar su muerte, su resurrección y consecuentemente su ascensión a la diestra del Padre. A eso nos referimos cuando el Evangelio de Lucas habla de testigos oculares, que lo atestiguaron, que lo vieron, que lo contemplaron, lo palparon. Nosotros no tuvimos ese privilegio y gracias a Dios que no lo tuvimos, porque muy probablemente hubiésemos sido de ese grupo de personas que en su entrada triunfal a Jerusalén decían: bendito, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Pero unos días después decían: crucifícale, crucifícale. Entonces nosotros no entramos en ese grupo de testigos oculares como si lo hicieron estos discípulos, ahora apóstoles, y las personas que contemplaron la gloria del Hijo de Dios. Pero usted y yo, que hemos nacido de nuevo, ¿cuántos creyentes nacidos de nuevos hay acá? Levante su mano. Aleluya. Nosotros que no somos testigos oculares, que no lo vimos, que no estuvimos ahí, venimos a ser testigos de Cristo a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Amén. A través de la obra del Espíritu Santo, el creyente, el que ha nacido de nuevo, viene a ser un testigo, una testiga de Cristo. Pero es importante también que podamos ampliar un poco más
¿A qué nos referimos cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo en la persona, en el creyente? En primer lugar, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Aleluya. Perdidos nos encontrábamos, incrédulos, escépticos, quizás en una herejía, quizás éramos blasfemos, éramos perversos. Pero dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos convenció de pecado, como una primera obra del Espíritu Santo. Pero también otra obra del Espíritu Santo, Jesús la dijo, y fueron las palabras siguientes, y dijo: el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Entonces el Espíritu Santo primero nos convence de pecado, pone el sentir como el hacer en nuestros corazones. Y luego otra manifestación, otra obra del Espíritu Santo es que nos conduce a la verdad. ¿Y quién es esa verdad? Es Cristo. Dígalo con sus labios: es Cristo. El Espíritu Santo nos condujo a la cruz de Cristo. Pero otra obra del Espíritu Santo lo hemos leído en el versículo 8. Dice que es otra obra el bautizarnos con Espíritu Santo y fuego. Pero esto dice que lo hace con el propósito de dar testimonio público de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Otra obra del Espíritu Santo es que también Él nos consuela cuando estamos tristes. ¿Cuántos han estado tristes en más de alguna ocasión? Es ahí donde el Espíritu Santo nos consuela. Y voy a mencionar una obra más, y es que el Espíritu Santo de Dios, así como nos consuela, también nos contrista cuando hemos fallado, cuando hemos pecado, cuando hemos errado el blanco. El Espíritu de Dios nos inquieta y nos hace ver el error que cometimos. Y gloria a Dios, porque todavía somos sensibles al Espíritu de Dios. Entonces esta obra, esta manifestación del Espíritu Santo es la que nos hace a usted, a usted, a usted, a todos ustedes, a mí, nos hace testigos de Cristo. Retrocediendo 15 años atrás en mi vida, tuve un encuentro con el Hijo de Dios. No se me olvida la fecha, no se me olvida el día, la hora, el momento, la ocasión. Fue un día martes 22 de junio del año 2010. Ni siquiera fue en una celebración como esta. Fue en lo que comúnmente llamamos una reunión de líderes, de supervisores. Y ese día el Hijo de Dios tuvo misericordia de mi vida. 3 meses después, el domingo 1 de agosto de ese mismo año, di testimonio público siendo obediente y yendo al bautismo en agua. 2 meses después, el Señor me dio el privilegio de ser diácono como mis hermanos que están acá. Un domingo 3 de octubre de ese mismo año. Pero faltaba algo.
Y era la investidura de poder del Espíritu Santo. Un año después de mi conversión, en junio del año 2011, en un retiro de diáconos, recibí la llenura del Espíritu Santo. Recibí el bautismo del Espíritu Santo, el poder hablar en lenguas, la manifestación del Espíritu. Ese mismo año de mi conversión, el Señor me permite ser líder a finales de ese año 2010. Y recuerdo exactamente la casa, el lugar donde me tocó compartir, donde me tocó testificar por primera vez a Cristo. Fue en una célula de jóvenes y ahí estaban mis amigos, mis compañeros. Me sudaban las manos, me temblaban las canillas, me trababa como una tatarata. Creo que 10 minutos duró la enseñanza. Y 4 años, desde finales del año 2010 hasta finales del año 2014, el Señor me permitió ser líder. Ese privilegio de proclamar a Cristo en las casas. A finales del año 2014, el Señor me llama para ser supervisor. Y yo recuerdo que esa vez que me iban a presentar como supervisor, en una reunión de supervisores, habían más de 30 supervisores. Y cuando me presentaron como supervisor, solo un hermano supervisor se me acercó y me dijo: bienvenido. Los demás se me quedaban viendo así, todo raro. Y este cipote, negrito, pelo parado. Pero yo recuerdo que en mi mentalidad yo decía: no voy a estar mucho tiempo aquí, porque el Señor tiene algo más para mí, para poder testificar. Y solamente fui supervisor 2 años con 4 meses. En abril del año 2017 me encontraba en Costa Rica. Era mi segundo viaje que hacía por vacación, pero apoyaba a un pastor en una iglesia local. Y recuerdo que en ese viaje se me dieron las puertas para quedarme a residir ahí. Ya me tenían empleo, ya me tenían privilegio en la iglesia, y por si fuera poco, hasta una pretendiente. Entonces eso solamente un tonto lo despreciaría. Y yo recuerdo que me faltaba una noche para regresarme a mi país. Y le dije: momento, me voy a meter con Dios y Él me va a dirigir. El Espíritu de Dios me va a dirigir. Porque recuerde que es el Espíritu de Dios el que nos guía a toda verdad. Me encerré en el cuarto y empecé a orar. Hace 2 años atrás, el Señor me había dicho que mi esposa no estaba aquí en El Salvador. Entonces yo dije: Señor, esto es de parte de ti. Pero orando al Señor como a eso de la medianoche, el Señor habló audiblemente a mi corazón y me dijo: no es Costa Rica, es Honduras. Cuando el Señor me dijo esas palabras, yo pude reposar tranquilo, como dice el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque el Señor ya había contestado. Eran las 6 de la mañana del siguiente día cuando me estaba llamando el pastor coordinador y me dijo: me urge hablar con usted. ¿Cuándo viene? Hoy, le dije. Hoy salgo para El Salvador. Inmediatamente como vine al país,
Ya me estaban esperando allá y derechito me llevaron a las oficinas. Eso fue un día martes. Y cuando el coordinador me planteó la idea de servir fuera del país, me dijo: es Honduras. Yo dije: gracias, Señor, porque es tu voluntad. Eso fue un día martes. Salí directo a la empresa a renunciar. Y un día viernes, 3 días después, con una cama, con una cocinita de 2 quemadores, creo que solo eso llevaba, emprendí el viaje donde yo no sabía. Hay pastores o servidores que cuando se les presenta la ocasión para ir a servir fuera del país, van una vez a ver y dicen: voy a ver, no, es que no estoy seguro, quizás voy a regresar otra vez. Y van la segunda vez y probablemente algo no encaja en sus exigencias. Probablemente no era una iglesia como la que él quisiera. Probablemente los ingresos no eran los que él pretende y dice: no, yo no anduve preguntando cuánto me iban a dar. Me di cuenta hasta cuando ya estaba en el lugar de los hechos y era la mitad de lo que me iban a dar en el otro lugar. Pero yo le dije: Señor, gracias, porque aquí es tu voluntad. Miren, hermanos, yo en ese lugar anhelaba o hubiera deseado el vehículo que el Señor me ha dado ahorita, porque para ir a ver una célula caminaba 1 hora de ida y otra de regreso. Eran unas condiciones que, si el transporte no salía, era de caminar 3 horas para llegar al destino. Una condición que nadie quisiera, pero mi corazón ardía por proclamar a Cristo. Era un joven de apenas 23 años. Y aunque en cierta ocasión me dijo un integrante de esa iglesia: yo no sé cuándo será el día que esta iglesia va a tener un pastor local, en pocas palabras me dijo: usted está de más. Entonces yo recuerdo que le dije: hermano, eso va a ser cuando Cristo lo permita, pero mientras tanto me tiene que aguantar, le dije. No estuvimos mucho tiempo, pero le servimos al Señor en ese lugar. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque ese es el mandato de Cristo Jesús. Este versículo que hemos leído, versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, nos recuerda a la gran comisión de Cristo Jesús. Cuando el Cristo resucitado se le apareció a sus discípulos y les dijo que toda la potestad le había sido dada, y que con esa misma potestad ahora Él los enviaba para que proclamaran el señorío de Cristo, para que hicieran discípulos, para que bautizaran, para que sanaran enfermos por todo el mundo. Eso es lo que dice el texto que hemos leído. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para que nosotros estemos así como estamos, de hermosos. Porque yo de aquí donde estoy, aunque algunos están durmiendo, aunque otros están peleando con el sueño, yo los veo hermosos. Pero para que nosotros estemos aquí libremente, en un auditorio, en un local, quiero decirles que hubieron hombres y mujeres de Dios que dejaron su pellejo para que la obra de Dios se abriera paso aquí en El Salvador. Hubieron misioneros
que un poco más de 100 años atrás emprendieron ese viaje, dejaron sus comodidades. Misioneros, le estoy hablando de Estados Unidos y de Canadá, que dejaron su comodidad y se vinieron a servir al país, aunque eso les costó la vida. La iglesia cristiana se abrió brecha aquí en el país en el año de 1896. Pero 2 años atrás hubieron intentos, hubieron misioneros que intentaron venir a abrir brecha acá. En ese momento, estos misioneros viajaron a Costa Rica desde Estados Unidos, desde Canadá. Se movilizaron hasta Costa Rica. Ahí estaba el doctor y pastor Scofield. No sé si usted ha escuchado esa Biblia, esas notas, esa revisión de la Biblia Scofield. Ahí se encontraba este hombre llevando el evangelio. Este hombre, años atrás, él había sentido de parte de Dios que Dios le estaba demandando el venir a Centroamérica a poder traer el evangelio. Y él lo dice de las siguientes palabras. Él dice, inspirado en esta cita que hemos leído de Hechos capítulo 1 versículo 8, él dice que de los territorios no alcanzados con el evangelio, Centroamérica es de todo el mundo los países que están más cerca para cualquier cristiano de los Estados Unidos y Canadá. Y él resume y dice, hemos descuidado nuestra Samaria. Es decir que estaban más empecinados en mandar misioneros a África, a Europa, pero se estaban descuidando de Samaria, como él la llama. Se estaban descuidando de Centroamérica, que quedamos en el mismo continente americano. Entonces este hombre siente de parte del Espíritu Santo esa necesidad y se viene para Costa Rica. Estando él en Costa Rica, estos misioneros viajan también allí. Y de Costa Rica ellos emprenden el viaje para El Salvador. Pero póngase a pensar en estos movimientos de estos hombres por proclamar y testificar a Cristo donde no había sido proclamado. Ellos se mueven de Costa Rica porque la obra allá está firme, está creciendo, pero en El Salvador nada. Y en ese viaje por tierra llegan a Nicaragua, a un lugar conocido como Granada. Y uno de los misioneros se infectó o contrajo la famosa fiebre amarilla y ahí murió. Ya no llegó a El Salvador. Los otros misioneros, que eran una familia, decidieron transportarse en tren de ahí de Granada hasta el puerto de Nicaragua y viajar en barco desde el puerto de Nicaragua hasta Acajutla. Lo conoce usted, ¿verdad? Lo he escuchado. Es decir, hacia nuestro país. Y en esa embarcación desde Nicaragua hacia El Salvador muere la esposa de este otro misionero. De tal manera que el misionero, no le doy nombres, hermanos, porque a veces eso es tedioso más a esta hora, ¿verdad?
Pero en esa muerte de esta mujer misionera, el misionero suspende su viaje porque tenía 2 niños y se regresa a Estados Unidos. Y es así como en el año de 1894 se frustra el evangelio, o por lo menos la apertura, la brecha del evangelio en nuestro país. Será, como le mencioné, hasta el año de 1896, donde otra familia de estadounidenses, visitando en Estados Unidos las iglesias que les apoyaban, se dan cuenta de la necesidad en El Salvador y deciden emprender su viaje para acá y se establecen en el país y empiezan a celebrarse los primeros servicios, los primeros cultos. Pero un año después, en el año de 1897, este misionero, él había abierto una imprenta para poder compartir la Biblia. Y probablemente tuvo algún descuido y se cortó con una navaja y contrajo el tétano y también murió. Pero ese año de la muerte de este misionero, hubo otro misionero estadounidense que tuvo hambre por testificar a Cristo en El Salvador. Este nombre sí se lo voy a dar porque es importante. Se llamaba Roberto Bender. Y este hombre emprende el viaje de Estados Unidos y llega a la costa del Atlántico, a Puerto Cortés, Honduras. Se las arregla para poder moverse de Puerto Cortés a Santa Rosa de Copán. Ahí se queda un par de días. Ahí conoce a la que va a ser su esposa y con la cual se va a casar 3 años después. Pero no era ese su destino. Él iba en tránsito. Y de Santa Rosa de Copán, Honduras, dice que se movilizó a pie para donde nosotros. ¿Sabe cuántos kilómetros hay de Santa Rosa de Copán para acá? Son por lo menos 200 kilómetros. Y ese hombre los cruzó caminando, 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 porque hermosos son los pies de aquellos que proclaman a Cristo. No le importaba aquel hombre hacerse llagas, no le importaba la fatiga, el cansancio, el sudor, sino que aquel hombre tenía hambre. Quería testificar, quería proclamar que Cristo es el único Salvador en un lugar donde no se había proclamado el mensaje de Jesús. Se dice que su carrera como misionero duró 37 años. Él tuvo éxito acá. Tanto éxito tuvo este hombre que hoy en día, o hasta hoy en día, es reconocido como el amado apóstol del Salvador. El amado apóstol del Salvador. Porque este hombre, al igual que el doctor Scofield, el Espíritu de Dios los inquietó y les hizo sentir que no era justo que Centroamérica no fuera alcanzada para Cristo, mandando misioneros para otros continentes y teniendo a su Samaria allá a la vuelta de la esquina. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros, hermanos, que queremos o decimos: yo quisiera que me manden para otro país a predicar, y ni al vecino le he hablado de Jesús?
ni al compañero de trabajo, ni a la mascota que tiene ganado para Cristo, pero quiere irse a otro país. Entonces muchas veces nosotros nos quedamos con la última parte hasta el fin del mundo, pero tenemos nuestra Judea, tenemos nuestra Samaria. Amén, hermanos líderes. Pero cuántas veces también nos ha pasado que decimos: uy, ahí no toco esa puerta porque peligroso. Esa es su Samaria, esa es su Judea, donde tenemos que proclamar, donde tenemos que tener esa hambre de proclamar, de atestiguar, de ser testigos de Cristo. Quiero avanzar, hermanos, porque el tiempo ya se nos fue, pero no quiero dejar de tocar el versículo 9, porque dice el versículo 9 que habiendo dicho estas cosas Jesús, ¿cuáles cosas? Que recibirían poder mediante la obra del Espíritu y le serían testigos. Entonces dice el versículo 9: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, es decir, los testigos oculares, los apóstoles, viéndolo ellos, dice que fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El que este versículo 9 esté pegado a esa gran comisión del versículo 8 nos indica, nos señala que somos responsables. En ese momento fueron responsables los apóstoles de continuar la obra evangelizadora del reino de Dios. Los apóstoles murieron, se levantaron los padres apostólicos. Los padres apostólicos murieron y vinieron otra generación de hombres y mujeres con el deseo de proclamar a Cristo. Y llegamos a nuestra generación. Le voy a ejemplificar esto, hermanos. Para aquellos que les gustan los deportes, que ven las famosas olimpiadas o han escuchado hablar de las olimpiadas o los Juegos Olímpicos. Y el año pasado se celebró en París, Francia. Pero en estos Juegos Olímpicos o en estas olimpiadas, ¿verdad que hay una antorcha? Esa antorcha está encendida. Y esa antorcha, el año pasado que fueron los Juegos en París, tuvo que recorrer desde la ciudad anfitriona, que es Grecia. Tuvo que recorrer esa antorcha encendida, cargada por atletas, por campeones, por campeonas, desde Grecia hacia París. Más de 2.600 kilómetros de distancia. Y ahí iban los campeones pasándose la antorcha. Ahí iban estos campeones. Y el fuego no se apagaba y esa antorcha seguía encendida. Y casi siempre o casi nunca vuelve a ganar el mismo. Casi siempre son otros campeones. Esto nos habla de una sucesión en cadena. La antorcha que estos atletas cargan de país a país o recorriendo los países es la antorcha de la palabra de Dios. Es la antorcha de la palabra de Dios, que es proclamada de nación en nación.
que no hay frontera. La palabra de Dios dice que ni las puertas del Hades prevalecen ante la proclama de Cristo. Y ese fuego que va ahí en esa antorcha que no se apaga es el Espíritu Santo de Dios, que está en el creyente. Es el Espíritu Santo de Dios, que aunque usted se quiera acobardar, aunque usted se quiera callar y diga: hoy no voy a hacer la célula, hoy está lloviendo, hoy no tengo ánimos, hoy vengo cansado, hoy no me fue bien. Dice la palabra de Dios que es ahí donde la obra del Espíritu Santo actúa, como actuó en Jeremías, que aunque aquel hombre se quería callar, aquel hombre quería cerrar sus labios, dice que no pudo, porque sintió en sus huesos, sintió esa calentura, sintió el Espíritu de Dios que le ardía, que le incitaba, que le movía a proclamar a Jesús. Entonces, hermanos amados, usted y yo somos testigos de Jesús, ¿sí o no? Somos testigos de Cristo. Sí, les digo esto porque estamos hablando de estar ahí en la cancha, de testificar, de proclamar, de estar activos en acción. Una cosa es estar en el terreno de juego y otra cosa es solo ser espectadores. Entonces somos testigos de Jesús y tenemos esa hambre como la tenían estos hombres, como la tenía Pablo, que decía: ya llené todo el Asia Menor del Evangelio. Ay de mí si yo no predico a Cristo. Tenemos esa hambre, tenemos ese sentir, ese deseo de proclamar a Jesús. No nos sentimos bien si el día termina y no le hemos hablado de Cristo a alguien. ¿Es así o no es así, hermanos? ¿O nos da igual? Termino con esto, hermanos. Cada año que transcurre, cada año que pasa, nosotros decimos: un año más, uno menos. Pero se considera que cada año que pasa son por lo menos 3 países los que le cierran la puerta al Evangelio. Por eso es que los misioneros tienen que buscar la forma para poder entrar, para poder llevar el Evangelio, porque no es fácil, porque peligra su vida. Pero ¿por qué lo hacen estas personas? Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es el que nos mueve. Por eso es importante que usted reciba el Espíritu de Dios. Y si ya lo tiene o lo recibió este día, ¿cuántos lo recibieron este día? Gloria a Dios. Si ya lo tenemos, entonces ejercitémoslo, usémoslo y veremos el mover del poder del Espíritu de Dios. ¿Cuántos lo quieren ver? Amén. ¿Lo quiere ver? Pongámonos en pie entonces. Pongámonos en pie. Todos, hermanos, pongámonos sobre nuestros pies. Y en esta hora, en esta actitud, en ese mover en el cual nos encontramos en esta hora, hágase un examen, evalúese. Estamos testificando de Jesús, estamos cumpliendo esa labor, estamos llevando la proclama de Cristo, o solamente estamos como espectadores.
Comprometámonos, hermanos. Comprometámonos. Estas vigilias, estas actividades nos sirven para poder evaluarnos, para poder examinarnos, pero también para comprometernos. Nos desafía a poder vivir cada día esa vida que le agrada a Dios. ¿Cuántos lo vamos a hacer más tarde en esas células? Aleluya. Oremos entonces. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias. Bendito eres para siempre, porque nos permites, nos concedes este privilegio de ser testigos tuyos, Señor, no siendo dignos, no mereciéndolo, sino por tu gracia, por tu gran bondad y por tu gran misericordia. Oremos, hermanos amados. Estamos en esta recta final de esta vigilia, pero no nos vayamos igual. Dígale: Señor, dame hambre y sed de ti. Espíritu Santo de Dios, lléname para poder testificar tus maravillas. Aleluya, Señor.